Gracias por continuar con nosotros en esta serie de programas especiales sobre la vida y obra del doctor Guido Miranda. Doctor, usted en los 60, 50 y 60 no fue gerente. Uno lo recuerda por la historia suya como gerente en los 70 y después como presidente ejecutivo en los 80. Pero en los 60 y 70, o más bien en los 50 y 60, ¿qué hizo? Bueno, fundamentalmente el San Juan de Dios, la labor que hice en el San Juan de Dios me deparó la oportunidad de conseguir una beca que se le concedía en esa época al mejor interno de un año. Yo gané la beca para ir a Estados Unidos. El financiamiento lo otorgaba la Casa Kellogg, la fabricante de cornflakes, era la financiadora, y la dirección, el doctor Peña Chavarría, el que concedía el beneficiario de la beca. Me dieron esa beca y eso me dio la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer medicina interna. Estuve en Estados Unidos habiendo cumplido con el internado y quise cumplir también con el servicio social. Cuando ya me incorporé oficialmente al Colegio de Médicos, me fui entonces a Estados Unidos para hacer medicina interna, que era en lo que yo quería especializarme. Y me dio la oportunidad, yéndome al sitio en donde estuve, de conocer el sistema médico de los Estados Unidos, porque en ese momento, en la posguerra, los Estados Unidos necesitaba mucho médico y era inevitable que a todos los becados inmigrantes en algún momento nos ofrecieran la oportunidad de quedarnos en Estados Unidos. Eso me dio la oportunidad de profundizar en el sistema norteamericano, de ver las tremendas diferencias del sistema norteamericano con lo que yo sabía, reafirmar mi crédito en que la seguridad social era la oportunidad de desarrollo que tenía el país en el futuro, y cuando cumplí con la beca en Estados Unidos me vine a Costa Rica para regresar. ¿De qué año, de cuál año a cuál año estuvo allá y dónde? Estuve primero un año en Nueva York, en el hospital New York Hospital y en el Bellevue, y después estuve otro año más en Rochester, Nueva York. 2 años más. Estuve 2 años, regresé al país en 1958 y yo había pedido un préstamo a la caja para poderme financiar completamente en el estado en Estados Unidos. Y ese préstamo me obligaba a trabajar con la caja. Yo diría que, si bien es cierto el préstamo me ayudó, yo lo hice más pensando en el compromiso que tenía después de venir a trabajar con la caja, porque eso obligaba a la caja a contar con mi ayuda. Y eso me permitió entrar a los servicios médicos de la caja plenamente, y rápidamente empecé a tener división de tiempo con el San Juan de Dios, hasta que finalmente 2 años después de regresar renuncié al San Juan de Dios y me fui a tiempo completo al Hospital Central, que todavía era el Hospital Central. Y la búsqueda en el Hospital Central era consolidar los servicios médicos del hospital, especialmente el servicio de medicina, proyectarlo al exterior, empezar a hacer adiestramiento y proyección de los servicios médicos del Seguro Social fuera de San José. El Hospital de Turrialba fue el hospital cuna para eso, porque muchísimos proyectos de regionalización y de
segundo nivel de atención rural los empezamos a utilizar justamente en el hospital de Turrialba, y había compañeros en Turrialba tremendamente colaboradores. Como para entonces estaba organizándose la Escuela de Medicina, porque formé parte también de la comisión organizadora de la Escuela de Medicina, justamente a la comisión organizadora fui como representante de la Unión Médica Nacional. Fui el representante de la Unión Médica Nacional en el comité organizador de la Escuela de Medicina. Y la idea, cuando tuviéramos estudiantes, es que el estudiante pudiera ir a trabajar al área rural para que se familiarizara con la medicina y las condiciones sociales de la periferia. De modo que el hospital de Turrialba representó un hospital escuela para muchos de los propósitos que tuvimos entonces. Como compañero mío en el liceo había sido Rodrigo Fournier. Y Rodrigo Fournier era un destacado funcionario en la administración del Seguro Social, y hubo un momento en donde en el crecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social le ofrecieron a Rodrigo ir a trabajar en la Comisión Latinoamericana para el desarrollo del Seguro Social, porque México en ese momento, el proyecto político de México era proyectarse a toda Latinoamérica a través de políticas sociales, y entre esas el Seguro Social era muy importante. Por eso es que tenemos un desarrollo muy hermanado con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y por eso el Hospital México se llama así. Sí, porque nos ayudaron mucho en la construcción del Hospital México. Entonces hubo un momento en donde con toda razón se le puso al proyecto de Hospital México, porque llegó un momento en donde el Hospital Central, que se llamaba Hospital Central siempre, el nombre de Calderón Guardia lo asumió en 1971, cuando muere el doctor Calderón Guardia, y entonces se le da en la junta directiva el nombre de Hospital Calderón Guardia. El Hospital Central ya había empezado a desarrollarse, y los servicios médicos se le compraban a las juntas de protección social en la periferia, y lógicamente pues había un gran desarrollo fuera de San José. La idea del desarrollo del Seguro Social fue matriz e idea muy fuerte en la administración de don Pepe, y se trabajó muy intensamente en esa ideología a lo largo de las administraciones y como parte del programa político del Partido de Liberación Nacional, el desarrollo del Seguro Social. Rodrigo había ido a México, en un determinado momento regresó, y regresa justamente el año 70. Y cuando regresa el año 70, él quiere entrar como director del Seguro Social, porque ya había sido gerente. Llega a ser administrador tan prominente en el Seguro Social de los años 50, que llega el momento en donde la Junta Directiva lo nombró gerente. Y estando de gerente renuncia a la gerencia para irse justamente a México a hacerse cargo de la Comisión Latinoamericana del Seguro Social de México. De modo que teníamos una relación muy estrecha, y cuando regresa, recuerdo que estaba pasando visita un día, me llama por teléfono y me dice: ¿conoces a Enrique Obregón? Le dije: pues sí, claro que lo conozco, es el diputado de San Isidro General. Pues este diputado está presentando el proyecto de universalizar el Seguro Social. Estamos hablando de 1960, en la administración de Mario Echandi, porque Mario Echandi, en su mensaje
de gobierno del 8 de mayo, cuando asume la presidencia, habla de la posibilidad de que el país desarrolle el seguro social como sistema de atención de la clase trabajadora, cosa que le dio un gran apoyo a la idea de continuar con el desarrollo del seguro social. Pero Enrique Obregón no era diputado del partido de Chandy, era de Liberación. Era de Liberación Nacional. Representando a Pérez y Celedón. Presenta en el Congreso la posibilidad. El mismo año, el año 61, que estábamos abriendo la primera matrícula de la Escuela de Medicina, 11 estudiantes fue la primera matrícula de la Escuela de Medicina, imagínese usted, y ya Enrique Obregón hablaba en la Asamblea Legislativa de la universalización del Seguro Social. Nos fuimos a hablar con él y Enrique entendió pues que era demasiado temprano y una carga políticamente, un objetivo que podría resultar hasta fracasante desde el punto de vista de intentarlo extemporáneamente. Y entonces estuvo de acuerdo en agregarle a su proyecto de ley de universalización, que no lo deja, agregarle el párrafo final al proyecto de ley que dice se le dan 10 años a la caja para comenzar con el proyecto de universalización. Por eso es que el artículo 73 de la Constitución tiene ese párrafo final de los 10 años que se le da. Eso le dio a la caja en 1961 un panorama absolutamente claro. Que tenía 10 años. 10 años después comenzaría con la universalización. Eso le permitió a la caja empezar a abrir las clínicas periféricas, la primera la Moreno Cañas, la segunda la Clorito Picado, la tercera la Carlos Durán, a descentralizar los servicios para buscar la manera de sacar los servicios del hospital, porque todo el mundo ya para esa época reconoce que el hospital no es el centro de atención de toda la patología, que hay mucha patología que se atiende eficientemente y más fácil para el paciente cerca de del sitio de su domicilio que teniendo que y también más fácil para el sistema hasta el hospital. Eso y se construye las oficinas administrativas de la Avenida Segunda. Eso da pie a la construcción del edificio de la Avenida Segunda. Y empezamos a hablar de la construcción de un hospital nuevo que represente el hospital insignia del Seguro Social más adelante cuando haya fondos suficientes para financiarlo. Lo es el Hospital México. Hoy día conocemos como Hospital México, que se abre el año 69. Y justamente en estos días que estuve en el hospital, les recordaba a los colegas y a las enfermeras que se están cumpliendo justamente 45 años. Ahora el 19 de marzo comenzamos a abrir la consulta externa del Hospital México. Y en septiembre se abre la hospitalización como hospital. Mientras tanto, usted del Hospital San Juan de Dios pasó al Hospital Central. Me fui al Hospital Central. ¿Y cuántos años estuvo en el Hospital Central? En el Hospital Central estuvimos extendiendo los seguros hasta el año 68, que nos trasladamos al Hospital México. Ya el Hospital México se abre en marzo del 69 y entonces el grupo de médicos seleccionados para el México nos vinimos al Hospital México. Para entonces yo en el Partido Liberación Nacional ya hablábamos de la idea y basados justamente en la reforma constitucional de la necesidad de universalizar el seguro social. Y don Pepe lo incluye en su programa de gobierno para el año 70. Yo conocí a don Pepe porque don Pepe hizo una hepatitis allá en los años 50, creo que fue el año 55. Y el doctor Blanco Cervantes me llamó al Hospital San Juan de Dios y me dice: doctor, yo sé que usted ve mucho paciente con hepatitis y quisiera que fuera a ver a don Pepe Figueres, que amaneció amarillo.
Entonces me fui a verlo y desde entonces periódicamente iba yo a visitar a don Pepe. Y don Pepe a veces iba yo espontáneamente, pero casi siempre era porque él me llamaba. Y siempre era el mismo cuento, don Pepe, en el hígado usted no tiene nada. Usted lo que tiene es punzado el hígado con los calentones de la cabeza de la política nacional. Cuando don Pepe gana las elecciones el año 70, y ese es un periodo crítico en el Partido de Liberación Nacional. Usted recuerda que para el año 68 viene el cisma del Partido de Liberación Nacional, el Macho Carazo se va del Partido de Liberación Nacional con un grupo de compañeros muy valiosos todos que se fueron del partido. Y es candidato por primera vez en el 70, lo fue en el 70 y en el 74 antes de ser presidente. Así es, así es. Y en el año 68, una de las conclusiones de ese congreso que se organiza el año 68 del partido es la redacción de una nueva carta fundamental. Y el padre Núñez en Patio de Agua comienza a trabajar en la redacción de esa carta. Y trabajando con él, porque formé parte de su grupo de gente de discusión de la segunda carta fundamental del partido, logramos que en la segunda carta fundamental quede incluido en el artículo 21 que el país tendrá en el futuro un sistema de seguridad social que cubrirá a toda la población. Y que lógicamente crea una relación muy estrecha con el Instituto de Seguros, que es el administrador de la Ley de Accidentes de Trabajo, que es una de las 3 leyes de los seguros sociales. Al quedar incluida en la segunda carta fundamental, ya nosotros consideramos que ideológicamente estaba definido el futuro y entonces nos dedicamos a fortalecer los servicios para asumir la universalización. Cuando don Pepe gana las elecciones, en la organización de la candidatura de don Pepe, logramos que el doctor Aguilar Bonilla, yo era jefe de sección en el Hospital México de Medicina y Manuel era el jefe de sección de cirugía, Manuel Aguilar que Bonilla, don Pepe lo nominara como vicepresidente. primer vicepresidente de la República. Entonces ya no solo teníamos la relación directa que teníamos con don Pepe, sino que Manuel como vicepresidente era el vigilante de la ejecución del proyecto de universalización. Y estábamos en el México, un hospital nuevito, planta física nueva, camas nuevas, equipo nuevo, pacientes nuevos, todo era nuevo y todo era lindísimo. Y estábamos recibiendo los primeros estudiantes de la Escuela de Medicina específicamente para que hicieran los cursos de medicina, cirugía y ginecobstetricia en el Hospital México, porque la Escuela de Medicina había logrado ampliar la matrícula y ya se necesitaba un centro de adiestramiento como el Hospital México. Cuando don Pepe me llama que lo vea a su casa, voy a verlo de Gabachi, de Mamutín. ¿Vivía en Curridabat? No, vivía en el barrio Otoya. En Otoya, donde después vivió José María. Exactamente. Y fui a verlo. Y me dice, ¿por qué viene de Gabacha y con maletín? Le dije, don Pepe, porque vengo a ver. Bueno, aprovechemos y me ven la panza, pero yo te voy a hablar de otra cosa. Yo quiero que te vayas de gerente de la caja. Mientras lo examiné, le di vuelta la respuesta que él iba a dar y cuando ya al final le dije lo de siempre, don Pepe está perfectamente bien, le dije, mire, como gerente a la caja yo no voy. Yo voy de su gerente médico para poder desarrollar los servicios médicos y su proyecto de universalización. Bueno, si me garantizas que te vas conmigo a la administración, yo reformo la ley para crear la sugerencia médica. Y así nace la sugerencia médica como una necesidad de fortalecer los servicios. Pero usted se quedó como gerente, porque duró mucho tiempo. ¿Cuánto duró en salir? Fui su gerente durante el periodo
hasta que llegó el primer vicepresidente, que fue... ¿El primer vicepresidente o el primer presidente? El primer presidente ejecutivo, que fue aquel muchacho de Cartago. Genaro Valverde. Genaro Valverde. Genaro Valverde creó la gerencia médica. Entonces pasé a la gerencia médica, pero durante todo ese tiempo fui su gerente médico, porque con Carmen Naranjo, ella fue la subgerente administrativa, tuvimos un gerente general con el cual trabajamos perfectamente bien. ¿Quién era? El gerente general inicialmente fue Rodrigo Fournier. Rodrigo Fournier, y después Genaro Valverde. No, Genaro ya volvió, ya fue la primera vez. El primer presidente ejecutivo. El primer presidente ejecutivo. Sí, porque eso ya fue en el gobierno de Daniel Oduber. Exactamente, al asumir Daniel Oduber. Usted siguió con don Pepe y siguió con Daniel. Daniel sí, lo dejó seguir ahí. Exactamente, porque en el proyecto político de Daniel, la universalización estaba formando parte de la extensión de los servicios médicos de la Caja. De modo que me dijo, aunque terminás como gerente médico, yo quiero que te quedes en la sugerencia hasta que concluyamos la administración. Y cuando justamente está terminando la administración de Daniel, que ya hay presidente ejecutivo, y como ha muerto Genaro Valverde y Fernando Naranjo es el sustituto de Genaro Valverde, fuimos a entregarle a Daniel el informe del desarrollo del proyecto de universalización, y en ese momento le dije a Daniel, con gran satisfacción le informo que así como cuando yo entré a la Caja el año 54, la Caja tenía el 2% de cobertura, en este momento cubrimos el 80% de la población, porque ya el proyecto de universalización estaba en marcha. Y en los primeros años, con don Pepe, me dice, ¿por dónde comenzamos la universalización? Hay que crear toda la legislación que le dé base a un proyecto como este, porque no es posible que la universalización tenga tropiezos de carácter legislativo. Entonces creamos la Ley General de Salud, el primer Plan Nacional de Salud, la ley que da cuerpo al Ministerio de Salud. La Caja modificó las cuotas y la posibilidad de invertir en medicina preventiva, porque le venía prohibido invertir en medicina preventiva, y se modificó la ley constitutiva para eso, y toda la política del país fue encaminada entonces al proyecto de universalización. Con don Pepe, los 4 años de don Pepe los gastamos en preparar toda la infraestructura legal para darle base a la universalización. Y con Daniel empezamos los traspasos de hospitales. El primer hospital que se traspasa es el de Limón, y el últimos hospitales que se traspasan el año 77 son los de la Junta de Protección Social de San José. ¿El de Limón estaba en manos de una Junta de Protección Social también? Sí, porque la bananera llegó el momento en donde dijo, mi negocio es producir banano, no es ver enfermos, y le entregó el hospital al Ministerio de Salud. Así como el Ministerio de Salud tenía el hospital de Limón, recibió después el hospital de Golfito. De la bananera también. Claro, cuando nosotros hablamos de traspasos con esas instituciones, los traspasamos del ministerio directamente a la Caja. De modo que el proyecto de universalización con Daniel fue ya de realización, porque con don Pepe fue de preparación de infraestructura, con Daniel se hace todo el traspaso hasta completar la universalización. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la entrevista. Muchas gracias, doctor Guido Miranda. Gracias a Gabriel Arroyo, a Fred Bolaños, a Diego Blanco, a don Alexander Azofeifa, al doctor Edwin Solano y a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, que han permitido y patrocinado esta producción. Gracias a usted por acompañarnos. Que esté muy bien.